Bien, buenas tardes. Damos inicio a la sesión plenaria ordinaria del mes de mayo. Señora secretaria, excusan su asistencia el señor Lozano Huertas por motivos personales y el señor Piña Cáceres por cuestiones médicas. Asuntos por razones de oficio. Punto primero. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha de 3 de abril de 2025 con carácter ordinario. ¿Alguna consideración al respecto? ¿Se entiende aprobada por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Señora secretaria. Comenzamos con la parte resolutiva. Punto segundo. Asuntos dictaminados en comisiones. Área municipal de cohesión social, relaciones con la ciudadanía, promoción social, cultural y digital. 2.1. Aprobación de dictamen, si procede, en relación a la aprobación de la ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas en su fase de aprobación inicial. Doy lectura de la parte resolutiva. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza de instalaciones deportivas de la línea de la Concepción que se acompaña como anexo al presente acuerdo y que obra en el expediente de referencia. Segundo, someter el expediente de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, procediendo a su publicación en el portal de transparencia, tablón de anuncios físico y digital y boletín oficial de la provincia. Y tercero, en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado expresamente el alcalde presidente para su publicación y ejecución. Expone el punto el señor Vidal Pérez. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como ya todos conocéis, porque habéis visto el expediente, me imagino, era necesario la regulación a través de esta ordenanza debido al crecimiento de las instalaciones deportivas, al aumento de las propias instalaciones deportivas, también al aumento en sí de demandantes para hacer uso de las mismas. Y bueno, lo que viene a regular esta ordenanza entendemos que es un uso más reglado de las mismas, además que pues, incidirá en un mejor mantenimiento y una mejor conservación de las ordenanzas. Como he dicho al principio, era necesario, veníamos de una ordenanza y de un reglamento del servicio de deporte que había que actualizar y creemos que con este paso que hemos dado pues avanzamos en que las instalaciones deportivas pues sean más abiertas aún a la ciudadanía y también a las entidades deportivas de nuestra ciudad que puedan seguir haciendo uso de ellas como hasta ahora mismo venían haciéndolo. Gracias. Bien. Señora González. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues desde el Partido Popular adelantar nuestro voto favorable, dado que, bueno, que estamos siempre, desde que empezamos esta legislatura, defendiendo y apoyando a que todas las ordenanzas que el ayuntamiento lleva a cabo, cualquier ayuntamiento es beneficioso, como bien ha dicho usted, señor Vidal, es beneficioso tanto para el ayuntamiento como para los técnicos, como para los propios usuarios, ¿no? Así que, nada, pues adelantar también nuestro voto favorable hacia esta ordenanza. Señor Araujo. Señor Carrión. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues como en otras ocasiones, siempre que se trae una renovación normativa o una innovación reglamentaria normativa, nos parece bien, como coincidimos con lo que dice el señor Vidal, de que hacía falta una actualización de la normativa. En términos generales, consideramos que la normativa que nos traen está bien, entendemos que habrá un periodo de alegaciones que es el preceptivo y se harán aportaciones, pero le podemos poner un pero, como hemos hecho en otras ocasiones, en las que hemos hablado de la transparencia más que como una cuestión formal, sino como un ejercicio político, ¿no? Y consideramos que no habría estado mal que esta innovación normativa hubiera pasado por el Consejo Asesor de Deporte, que además hace algo más de un año que no se reúne, y posiblemente las entidades deportivas, que como bien ha dicho el señor Vidal, están requiriendo cada vez más instalaciones, están participando incluso de su uso y a veces incluso del mantenimiento. No habría estado mal que las entidades deportivas locales, que son muchas y muy variadas, hubieran participado en un foro de participación pública de la normativa antes de traerlo al Pleno. Entendemos que ahora les limitamos de alguna manera a que ese periodo de participación pública lo hagan en las alegaciones en igualdad de condiciones que el resto, cuando de alguna manera es el tejido asociativo más implicado y más participante de la normativa y del objeto de la propia normativa. Bueno, pues efectivamente el Consejo Deportivo hace tiempo que no se reúne.
El único motivo del mismo, y es conocedor usted de la situación, en la Delegación de Deportes hemos atravesado una situación complicada en cuanto a personal en los últimos meses y no ha sido imposible convocar el Consejo. Está previsto la convocatoria del Consejo para el mes próximo. Intentaremos retomar eso. Sí es verdad que también los clubes han sido informados de esta ordenanza por parte de los técnicos de la delegación, se la ha consultado, se ha hablado y es una ordenanza que al fin y al cabo viene a modificar y a adaptar, o mejor que a modificar, a adaptarnos a la situación actual. Ahora mismo se abre ese periodo de delegaciones y si hay alguna alegación de algún club o algo, que ya le digo, que los usuarios en este caso, no los usuarios particulares, sino las entidades deportivas que son usuarias, han sido conocedoras de la redacción de la ordenanza. Aunque sí es verdad que, por diferentes motivos, no hemos podido convocar el Consejo como venía siendo habitual hasta el último Consejo que hemos celebrado, del que usted forma parte. Nada, bueno, pues gracias por la aclaración. Ya digo, es más una cuestión formal que otra cosa. Entiendo que lógicamente, ya presuponía que los clubes habían sido informados de que va a haber una nueva normativa. Entre otras cosas, como digo, algunos clubes incluso participan de su desarrollo diario, ¿no? Y como digo, siempre defendemos la participación pública y entendemos que en las renovaciones normativas o en las nuevas normativas lo lógico es que participe el tejido asociativo. Así que en el siguiente Consejo Asesor de Deporte espero que se trate el tema, que se recojan sus aportaciones independientemente de las alegaciones que tengan y espero estar libre el día del Consejo Asesor para poder participar. Bien. Bien, pues pasamos a votación. Por tanto, votos a favor. Se aprueba por unanimidad y, evidentemente, se abrirá un periodo de exposición pública de, siempre me digo, 30 días o un mes. 30 días. 30 días, una vez que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. A partir de ahí se podrán efectuar cualquier tipo de alegaciones y demás. Siguiente punto, señora secretaria. 2.2. Aprobación de dictamen, si procede, en relación a la aprobación de la ordenanza reguladora de la cesión de inmuebles de titularidad pública a las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, en su fase de aprobación inicial. Procedo a la lectura de la parte resolutiva. Aprobar inicialmente la ordenanza del uso de bienes inmuebles de titularidad municipal por entidades sin ánimo de lucro en el municipio de La Línea de la Concepción, que se acompaña como anexo al presente acuerdo que obra en el expediente de referencia. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, procediendo a su publicación en el portal de transparencia, tablón de anuncios físico y digital y boletín oficial de la provincia. Y tercero, en el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado expresamente el alcalde presidente para su publicación y ejecución. Ahora va a exponer el punto el señor Rodríguez, pero antes sí que me gustaría comentar que, como va a haber un periodo de exposición pública, es probable que se introduzcan algunas enmiendas de cara a agilizar algunas cuestiones que están reguladas, a mi entender, quizá excesivamente de forma demasiado minuciosa. Dicho lo cual, señor Rodríguez. Gracias, presidente. Al igual que traemos la ordenanza de cesión de espacio deportivo, traemos también una actualización de la ordenanza de cesión de bienes inmuebles para asociaciones sin ánimo de lucro, con la intención de centralizar en la Delegación de Participación Ciudadana e intentar agilizar lo que es la cesión de estos bienes a las asociaciones. En la misma se hace una diferenciación entre sesiones de larga duración y de corta duración. En este punto es donde hacía el comentario el alcalde de que quizás podemos todavía ver la forma de agilizar el proceso. Y eso, igualmente cualquier otra aportación que en el periódico de exposición pública entendamos a bien introducir, pues también tendrán cabida en la misma. Gracias. Señora González. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues igual, ¿no?, que en el punto anterior. Entendemos de que se necesita esa regularización y esa actualización en todas las ordenanzas que queden también por llevarlas a cabo y poco más. Poco más que decir que adelantar nuestro voto favorable. Señora Araújo.
Sí, gracias, señor presidente. Adelantamos nuestro voto favorable, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de evitar la discrecionalidad, y creo que esto es fundamental. Sobre todo haciendo también, entiendo que a partir de ahora se tendrá que hacer una radiografía del uso de las asociaciones que se hacen de determinados locales, porque nos podemos encontrar con asociaciones con una actividad importante a desarrollar para la ciudad y que esté carente de local, y justo a la contraria, asociaciones que llevan mucho tiempo con un local y que lo tienen cerrado. Por lo tanto, creo que habrá que hacer algún tipo de cirugía en el tejido asociativo, pues para ver cuál es el problema en el que esa asociación no está activada para poder hacer uso, y sobre todo yo creo que también algo es fundamental es saber de qué locales se dispone. Creo que las asociaciones tendrán que tener conocimiento de cuál es el listado de esos locales para poder solicitarlos todos en igualdad de condiciones, y que a partir de ahí, con los criterios que se han establecido en la ordenanza, que además me parecen criterios objetivos y que van a hacer que las asociaciones tengan que motivar el por qué quieren hacer uso de ese local, pues se pueda ayudar a que puedan seguir teniendo esa participación activa. Bien, por abundar dos cuestiones. Con todo respeto, creo que le voy a matizar una palabra de su intervención, porque usted utiliza discrecionalidad y yo entiendo que lo que hay que acabar es con la arbitrariedad. Una tontería, pero no es lo mismo. Entonces, sí que es cierto, estoy de acuerdo con su intervención, en el sentido de que nos estamos encontrando con algunos locales que es que sinceramente no sabemos ni quién está, ni a qué se dedica, y después es curioso, cuando arrancas con el expediente para poder revertir el uso, pues ahí ya te sale que, bueno, poco más o menos que el pueblo se para si ellos no están ejerciendo su actividad, que hasta la fecha ha sido desconocida, ¿no? Según me ha comentado la secretaria, se va a activar a través de un decreto el inicio de un expediente para la determinación de todos los locales que tenemos ahora mismo a disposición, viendo quiénes son los que lo están ocupando. Ya se ha arrancado el trabajo, vamos, se inició en tiempo de Miguel Ángel Bautista, que era el responsable de participación, y se está prosiguiendo con Alejandro Rodríguez. Espero que en un tiempo razonable, esperemos que sea en el plazo de exposición pública, tengamos claro ese censo, y también a su vez de las asociaciones que están llevando a cabo pues trabajos en la localidad, que evidentemente pues tendremos que colaborar con ellos, que para eso están los locales, ¿no? Y sí que evidentemente pues queremos normarlo y demás. El comentario que he hecho antes es que creo que para algún tipo de entidades, para usos puntuales, creo que pedimos demasiado. A lo mejor para una reunión de una asociación pues le pedimos casi que, yo qué sé, papeles para todos los gustos. Entonces, bueno, a ver cómo podemos matizarlo para que, cumpliendo con la norma, podamos agilizar también el uso puntual, y después lo que son los usos prolongados, pues determinarlo, si no me equivoco, a través de, no sé si son convenios de cesión por 4 años, en fin, que esa parte sí que la comparto, ¿no? Así que, bueno, un poco la intención es esa, normar la situación y dotar de mayor objetividad el uso de estos espacios. No sé si el señor Rodríguez quiere comentar algo. Bien. Señora González, señor Araujo. Sí, para aportar algo más, comentábamos lo del catálogo de locales porque se había echado en falta en el expediente, y es verdad que hay muchos municipios que tienen algo parecido cuando se pide de manera puntual para una reunión, desde hotel de asociaciones, que muchos municipios lo llaman así, a salones múltiples, para esas cuestiones a lo mejor más puntuales que puedan ir con regularidad, que no tengan una regularidad, sino que sea para algo muy puntual. Así que esperemos que sean participativos y que da tarea. Para abundar lo que usted está comentando, y también termino ya mi intervención, es que nos podemos contrastar con el caso de que un grupo de personas pida un salón municipal para tener una reunión, a lo mejor para constituir una entidad, y es que con el reglamento no se le puede dar porque no tienen ni el resto. Entonces, bueno, ya arrancamos, que preferible aprobar y después llevar a cabo las rectificaciones que procedan, debidamente motivadas a seguir con una ordenanza que ahora mismo, a mi entender, está obsoleta. Creo que se aprobó con buena intención, pero es de difícil aplicación. Señor Rodríguez, ¿quiere usted? Bien.
Pues pasamos a votación, por tanto. Voto a favor. Se aprueba el punto por unanimidad. Siguiente punto, señora secretaria. Área Municipal de Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Estratégico y Servicios Públicos. 2.3. Aprobación de dictamen si procede en relación a la modificación del régimen de dedicaciones exclusivas y parciales, mandato 2023-2027. Procedo a dar lectura del dictamen. Primero, modificar el régimen de dedicaciones, retribuciones, asistencias e indemnizaciones de los miembros de la corporación de este ayuntamiento. Cargos con dedicación exclusiva. Se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva y a jornada completa, 100%, los siguientes cargos de la corporación. Alcalde, 69.900 euros brutos al año, 14 pagas actualmente, y con la actualización de las leyes de presupuestos generales del Estado, 71.993 euros año, con los incrementos anuales. 6 concejalías delegadas, 50.000 euros brutos al año, 14 pagas actualmente, 51.497 euros con 60 céntimos euros año, con los incrementos anuales según leyes de los presupuestos generales del Estado. Cargos con dedicación parcial. Se desempeñará en régimen de dedicación parcial a jornada del 75%, el siguiente cargo de la corporación. Una concejalía delegada, 37.500 euros brutos al año, 14 pagas. Actualmente, 38.623 euros con 20 céntimos año, con los incrementos de las leyes de los presupuestos generales del Estado. Y una concejalía delegada, 12.500 euros brutos al año, 14 pagas. Actualmente, 13.324 euros con 40 céntimos, quedando el resto del acuerdo sin modificaciones. Me gustaría indicar, porque tuve la conversación con la señora portavoz del Grupo Socialista, que en el dictamen, que es lo que se trae a este pleno, de este punto, que es lo que acaba de leer la señora secretaria, se especifica lo siguiente. Dice que abierto el debate por el señor presidente, se comenta que existe una omisión en la propuesta, ya que se presente que una dedicación exclusiva se convierta en dos dedicaciones parciales, una 75% y otra 25%. Por lo que la propuesta se ha omitido esta última. ¿A qué me quiero referir? A que en la propuesta de acuerdo que se manda falta ese párrafo que aparece ya recogido en el dictamen, que es lo que ahora procederemos a su debate y votación. Se consultó y a nivel técnico que es así. O sea que por parte mía nada que indicar. Al respecto, pues indicar que, como ustedes recordarán, en el pleno organizativo de este pleno se determinó pues el número de personas que iban a estar, el número de liberaciones que se iban a contar, de las cuales ahora mismo hay una liberación que está prevista, pero está vacante, ¿vale? Y lo que se plantea ahora es esa liberación completa, partirla en dos, 75% por un lado, 25% por otro, que ahora mismo sigue vacante y la intención es de momento dejarla así. Desconocemos de aquí a un futuro próximo cómo quedará, y sí que me comprometo en que en el caso de que se ocupe a ese decreto, dar cuenta de manera específica en la parte de dación de cuentas de decretos que se traen mensualmente a este pleno. Señora González. Gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto, desde el Partido Popular consideramos que es una mera organización por parte de este equipo de gobierno, que no afecta para nada a lo que son los presupuestos, por lo tanto, la organización de su equipo de gobierno como tal, creo que le compete a vosotros, no a nosotros. Gracias. Señora Araujo. Sí, gracias, señor presidente. Poco más que añadir. Es una potestad organizativa del equipo de gobierno, no hay incremento de gastos, por lo tanto, poco más que decir. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Con las abstenciones del Grupo Popular y Socialista se aprueba el punto. Siguiente punto, señora secretaria. Asuntos por razones de urgencia. Salvo que alguien... ¿Hay? Parte de control. Dación de cuenta de resoluciones de alcaldía-presidencia. Relación de decretos de alcaldía-presidencia. Del 1103 al 1480. Relación de decretos del IMEF 3/25. Voy a dar lectura pormenorizadamente
Por materias, total de resoluciones de alcaldía 378, asuntos económicos 153, personal 34, urbanismo 127, contratación 30, sanidad 6, registro de demandantes de vivienda 14, responsabilidad patrimonial 3, convocatorias 4 y varios 7. En particular, se da cuenta del decreto número 1448/25 de 24 de abril, aprobando la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento ejercicio 2024. Se da cuenta específicamente del decreto del IMEF 3/25 de 25 de abril de 2025, aprobando la liquidación del presupuesto del Instituto Municipal de Empleo y Formación del ejercicio 2024. Por último, se da cuenta específicamente del decreto de alcaldía declaración nivel 3 de emergencia. Vale. Ese decreto en concreto voy a dar unas puntualizaciones. Como recordaréis, el pasado lunes, que ya tengo una lía con los días, ¿vale? Se produjo la situación de apagón, conocida por todos, ¿vale? En concreto, a mí me cogió con la concejala Santos Martín y con el teniente alcalde Sebastián Hidalgo en Cádiz. Pensábamos que en origen era una interrupción de suministro eléctrico solo en la capital de la provincia y a los pocos minutos ya nos dimos cuenta de que estábamos afectados aquí también. En las escasas comunicaciones que dio tiempo a llevar a cabo, ya el concejal delegado del área de seguridad ciudadana, Manuel Avellán, pues contactó con la Secretaría General. Cuando se confirmó que el apagón iba para largo, se desalojó los principales edificios de oficinas municipales, sobre todo para facilitar el retorno a casa de los trabajadores y evitar situaciones de riesgo, y se activó a través de decreto que hubo que firmarse a mano. Volvimos al año 2020, lo que fue la activación del nivel 3 del plan de emergencia municipal. Cuando volví de Cádiz, al poco estaba ya el concejal, vino a recogerme a mi casa, más por intuición que por poder comunicarnos, porque estábamos sin teléfono. También se personó en mi domicilio el portavoz y concejal delegado de urbanismo. Fuimos a jefatura de policía local, ya allí estuvimos en contacto con el jefe de la policía y los oficiales que en ese momento estaban al mando, y se nos comunicó que prácticamente no estaba habiendo incidencias dignas de mención, más allá de alguna persona atrapada en ascensores que se pudieron liberar sin más problemas, y también alguna persona con movilidad reducida que hubo que subirla a sus domicilios en un segundo, en un tercer piso, ¿no? Cuando se retomaron las comunicaciones, automáticamente se contactó tanto con la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se nos informó del estado en la ciudad, de que no había habido ninguna mención y que el tránsito a través de la frontera se había mantenido con una relativa normalidad, controlando los pasaportes pasaporte o DNI, de manera manual. También se contactó con la gerencia del hospital, nos comentaron que en ese momento tampoco había ninguna incidencia digna de mención. Desde primera hora, antes de quedarnos sin cobertura, el Gobierno de Gibraltar, a través del ministro principal, Fabián Picardo, se puso en contacto conmigo al objeto de poner a disposición cualquier medio técnico, fundamentalmente sanitario, por si se daba alguna situación de complicación, de poder contar con su colaboración y ayuda. También se estaba en contacto, cuando se pudo, con Protección Civil, y sí que esto pues, nos ha permitido pues, darnos cuenta de la dependencia que teníamos, sobre todo del suministro eléctrico y de las comunicaciones. Vamos a tener una reunión el próximo jueves, ya se han tomado algunas, pero el próximo jueves, ya que, si no me equivoco, un segundo que tengo aquí la agenda, el miércoles, el jueves. El jueves tenemos una reunión con el concejal de movilidad y el jefe de la policía local, donde vendrán también otros concejales, para que en situaciones como esta establecer un puesto de mando operativo, porque nunca nos había pasado de habernos quedado por completo sin cobertura, y también tenemos la presentación del nuevo proyecto de jefatura de policía local, donde no sé si será factible con la redacción que hay o hay que introducir algún tipo de modificación, contarse con la posibilidad de tener un equipo electrógeno o como se llame, ¿vale?, de cara a que por lo menos uno de los edificios municipales cuente en todo momento con suministro eléctrico y centralizar el puesto de mando operativo en este inmueble. Y por lo demás, pues bueno,
hasta cierto punto la situación en la línea fue de relativa normalidad, se recuperó el suministro eléctrico a eso de las 7, 8 de la tarde, la práctica totalidad del municipio contaba con luz, contamos en todo momento con suministro de agua, hubo que redistribuir el agua y en vez de que nos llegara del pantano de Castellar, que nos llegara del pantano de Charco Redondo, por temas técnicos que se nos explicó. Hubo también un comité de crisis en Argisa, que en todo momento, repito, con la situación que teníamos de móviles que iban y venían, la cobertura, se nos fue informando de los pasos que se han dado. La situación se pudo controlar y creo, hablo de memoria, me he puesto equivocando, a nivel Gobierno de España se facilitó gasóleo para mantener los equipos electrógenos y no hizo falta tirar de las reservas con las que se contaba en Argisa y por lo tanto se pudo llevar a cabo la recogida de residuos diaria con total normalidad. No sé si se me queda con el tintero, señor Avellán. No, pues simplemente señalar el aprendizaje de esta situación que, como has comentado, nos hemos dado cuenta que es fundamental que la sede del Centro de Coordinación de Emergencias, que el plan de emergencia municipal ya determina que es en la jefatura, tenga garantizado ese suministro. Qué mejor momento que el nuevo proyecto de la nueva jefatura para incorporarlo. Y una pequeña modificación que le hemos mandado a todos los miembros del Comité de Coordinación para, si se diera, Dios no lo quiera, de nuevo esa situación, acudan de motu propio al centro de coordinación, porque el gran problema fueron las comunicaciones. Entonces, es cierto que el plan de emergencia, supongo que el de nadie, preveía una situación así. Y bueno, la verdad es que no tuvimos problemas serios porque comparado con el resto de España fuimos de los sitios donde antes se recuperó la normalidad y de motu propio la verdad es que agradecer al jefe de policía que estuvo en servicio de todo el mundo todo el tiempo coordinando todas las necesidades que fueron surgiendo y bueno, de manera prácticamente natural se coordinó toda la emergencia sin mayor problema. El servicio de transporte público urbano funcionó con normalidad, también el servicio de taxis y sí que, como ha comentado el concejal, la intención es que factura de policía pues podamos contar con ese punto de coordinación fundamentalmente porque, salvo error por mi parte, lo que serán transmisiones con walkie-talkie se mantuvieron en todo momento y en una situación de emergencia pues quizás sea la forma que tuviéramos de comunicarnos para llevar a cabo actuaciones de emergencia que en este caso nos han dado, pero no descartamos que puedan darse en un futuro. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bien, pasamos al siguiente punto, señora secretaria. Turno de ruegos y preguntas. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues mire, a ver, empezamos con una respuesta a una pregunta que hicimos, que traímos aquí al Pleno, en el Pleno de enero, sobre cuánto efectivo contábamos en la línea de protección civil, dado que, bueno, que sabemos que somos una población de más de 50.000 habitantes, al cual estamos obligados a tener protección civil en nuestro municipio. Y, bueno, se nos contestó, evidentemente, en tiempo y forma y sin problema, pero sí que nos deja muchísimas dudas esa contestación y después de haberla analizado, pues, bueno, o sea, aquí se nos contesta por parte del concejal de Seguridad Ciudadana que contamos, que en la línea contamos con una agrupación de voluntarios de protección civil, con 2 voluntarios y está compuesta, la agrupación de voluntarios de protección civil de nuestra ciudad está compuesta por 2 miembros que, bueno, en su nombre indican, prestan servicios voluntarios y una plantilla profesionalizada de protección civil que está compuesta por 11 trabajadores, de los cuales 9 son operarios. Y nosotros, después de haber estado indagando e informándonos, se nos dicen que, bueno, que entendemos perfectamente, de que se puede entender, y así quiero que, si me puede contestar el señor concejal, que la línea cuenta puede contar con dos grupos de voluntarios, uno de voluntariado y otro profesional,
profesionalizado y, por lo tanto, bueno, según la orden del 17 de diciembre en el Real Decreto 197/2024, donde dice que toda localidad debe de contar con un solo efectivo de protección civil. Me gustaría, bueno, pues que en la medida de lo posible que me pudiese aclarar si se refiere a que tenemos un voluntariado, protección civil como voluntario o protección civil como profesionalizado. Vale. No. Bueno, vamos a ver. Un segundo, que estoy buscando la orden a la que usted hace referencia. Es la orden a nivel nacional, ¿no? A nivel, sí. La orden del 17 de diciembre de 2021, donde además de referirse por el decreto 197/2024 del 3 de septiembre. 197/2024. 2024 del 3 de septiembre, con la que regula el sistema local de protección civil en los municipios de la comunidad autónoma de Andalucía, donde en todo municipio debe existir una sola agrupación de protección civil. En la contestación que se nos hace llegar, se nos dice que, nuestra ciudad cuenta con una agrupación de voluntariado de 2 voluntarios, de 2 miembros, y contamos con una plantilla profesionalizada de protección civil que está compuesta por 11 trabajadores, 2 de los cuales ejercen funciones de responsables técnicos y administrativos de servicio, que entendemos de que sí, de que todo el mundo somos conocedores de ello, y 9 son operarios de protección civil, donde entre sus tareas, además de la seguridad en los eventos, pues también se incluye la vigilancia en edificios municipales. Sí. Vale. Pero es que yo le explico, o voy a intentar explicarle, porque como usted comprenderá, no me conozco la normativa de memoria de todo. El artículo 10 define a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil como organización constituida con carácter altruista, que dependiendo orgánica y funcionalmente de los entes locales, tiene como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación. Entonces, en principio, por mi parte, tenemos 2 personas que serían las que configurarían esta agrupación voluntaria. El resto son trabajadores del ayuntamiento, que son técnicos, creo que hay un jefe y un técnico medio encargado o tal, son 2, y 9 operarios, operarios que tienen sus fichas en la relación de puestos de trabajo y no cobran dietas. Lo que cobran es una nómina, ya no sé si con estructura de funcionario o de laboral, y es personal fijo. Es personal del ayuntamiento, por lo tanto no pertenecen a la agrupación. Claro, la agrupación la forman 2 personas. ¿No están profesionalizados? Yo, si usted me dice dónde quiere llegar, le intento contestar más concreto, porque es que me estoy perdiendo. A la respuesta que a nosotros se nos emite por escrito, donde dice que la plantilla profesionalizada de protección civil, o sea, protección civil lo tenemos en la línea profesionalizado. En la línea hay una agrupación de voluntarios, que son 2 personas, que dice, artículo 18, integrantes del voluntariado. Tendrán la consideración de integrantes del voluntariado de protección civil las personas físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable, a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro dentro de los programas propios de protección civil. Eso por un lado. Y ahora, este ayuntamiento, por una circunstancia que, si quiere, explico, se ha visto obligado a crear unas fichas de operarios de protección civil. Entonces, voy a hacer un poquito de memoria. En el año que fuera, yo no tengo ahora los archivos municipales en mi cabeza, se crea una agrupación de protección civil. Si nos vamos, creo que el artículo 25 de la Ley de Base de Régimen Local, si me espero un momento, 26, me están aquí apuntando ahora, me está diciendo. El artículo 26 lo que dispone es, literalmente, que municipios de más de 20.000, vamos, lo leo literal, porque aquí hay que hacer una interpretación sistemática de la normativa. Dice, artículo 26, 1. Los municipios deberán prestar en todo caso los siguientes servicios municipales. Plom, plom, plom. Y dice, en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además, protección civil. Es decir, a mí me gustará más o menos, pero hay que prestar ese servicio. Igual que, por ejemplo, como tenemos más de 50.000, tenemos que prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros. Yo me podría encontrar con la situación ridícula
que el ayuntamiento tuviera un autobús con un conductor de autobús funcionario y que tuviera a su vez 2 autobuses que fueran de una empresa mercantil. El servicio lo tengo que prestar y ahora me tendré que ir al artículo 20 no sé cuánto, ya me lío, que es el que habla de las formas de prestación de los servicios públicos, que después, ¿cuál? 85. Me he escapado, me he liado. Entonces, en este caso concreto, ¿la realidad cuál es? Que este ayuntamiento, como tiene más de 20.000, tiene que prestar servicios de protección civil. Bien, conforme al decreto, pues tenemos un voluntariado que lo integran 2 personas. Y conforme a nuestra relación de puestos de trabajo, cuando se aprobó en origen en el año 2018, había 2 puestos de trabajo descritos. Uno, el de técnico, jefe, responsable o como se llame, y uno de encargado, que si no me equivoco eran 2 personas funcionarias de esta casa. Y ahora, había una agrupación general con X personas. Estas personas, al calor de una sentencia de un ayuntamiento de la parte de Valencia, no sé si era Gandía o de por ahí, ¿vale? Pues hubo uno que se fundió al juzgado y dijo, oiga, que es que yo mantengo una relación laboral con el ayuntamiento. El juez de turno, cuando ve aquello, dijo, pues es verdad, sentencia, para adentro. Eso se fue corriendo como la pólvora hasta que llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, que nos encontramos que hubo una serie de personas que no sé si fueron con el mismo abogado y tuvimos un pleito con una sentencia, y otra serie de personas que no sé si fueron o bien con otro abogado o fueron de forma individual y demás. ¿Y cómo acabó la cosa? La cosa acabó con que de este colectivo 9 entraron obligados por el juzgado y hubo que crear hasta las plazas y tal, los puestos y las plazas en plantilla y el cuerpo, y otras personas acabaron, despedidas, extinguiendo el ayuntamiento ese vínculo supuestamente laboral, y por el camino 2 están de voluntarios. Entonces, nuestra pregunta es, 2, que de verdad que le agradezco su aclaración. 2 tenemos como voluntarios y 11 tenemos profesionalizados. Pero son personal del ayuntamiento. Ellos no están como dice aquí, no están como voluntariado de protección civil. No prestan el servicio, hombre, de forma libre sí, o sea, no los tenemos con grillete, gratuita, evidentemente no, porque cobran, y responsables, hombre, entiendo que son responsables, ¿no? Hasta la fecha no he tenido ninguna queja, pero la gratuidad, es decir, teóricamente, no quiero que parezca que estoy haciendo un chiste, el integrante de protección civil, la retribución que percibe es un bollo, ¿vale? Con una Coca-Cola. En este caso no, en este caso son 2 personas que sí que perciben la dieta y 9 personas más los 2 responsables del servicio que tienen alta en seguridad social, como no puede ser de otra forma, y que están percibiendo sus retribuciones con una nómina, con sus detracciones de IRPF y demás. Pero están como trabajadores del ayuntamiento, correcto, no protección civil. No, perdón, no intenta usted mezclar. No, es que lo que viene en la respuesta, por eso le digo que son las dudas que crean al respondernos así. Entonces entendemos de que, según la respuesta que se nos da, es que la línea cuenta con 2 agrupaciones de protección civil. No. Si usted lee la yo respuesta... Se ve que yo no sé lo que le han puesto. Yo les digo lo que le estoy diciendo, y no quiero decir que yo digo lo que es la Biblia, el Evangelio. No. Lo que le digo es que este ayuntamiento cuenta con una agrupación de voluntarios de protección civil que la integran 2 personas. Y que cuenta con 11 personas que son trabajadores de este ayuntamiento con una ficha de RPT donde se especifica que tienen funciones de protección civil. Sus funciones. Correcto. Por lo tanto, ellos no tienen por qué hacer funciones de protección civil. Sí. Es que si están profesionalizados no se ha creado unas bases ni de oposición, ni posteriormente se ha sacado una convocatoria para sacar esas oposiciones de protección civil. Les repito, no saqué las oposiciones por la sencilla razón de que, perdón por la expresión, me los tuve que comer con papas, hablando en términos técnicos, por una sentencia. Le pongo un ejemplo. Imagínese usted, vamos a olvidarnos que hemos hecho un proceso de estabilización. Imagínese usted que los auxiliares de servicio, en vez de haber sido personal desde origen, hubieran sido voluntarios y que alguno se hubiera ido al juzgado. Bueno, acabamos contando con una sentencia que, por cierto, no es la primera, espero que haya sido la última.
porque ahora mismo todo el mundo tiene su situación regularizada. Estas personas no entraron por oposición. Vale. Pues entonces sí que nos gustaría ver la medida de las posibilidades que se nos hiciese de llegar en las medidas de posibilidades, si se puede, y si no, pues nos acercaríamos nosotros para poder ver la información de cómo son esos contratos que tienen estos trabajadores, ¿no? Si se está cumpliendo, y si se está cumpliendo la sentencia real, porque según también nos llega comentarios, bueno, que de esa sentencia no se estaban cumpliendo, no se estaba manteniendo lo que es la antigüedad. Yo lo que le hubiera agradecido es que de primera hora me hubiera dicho eso y me hubiera dado soltar todo el rollo que he soltado. No, entonces, esto es tan sencillo. Yo le agradezco porque me ha aclarado una serie de dudas, de aclararme de que a la respuesta que se nos da, que no contamos con dos agrupaciones, simplemente contamos con una, que es voluntariado y que lo ocupan simplemente dos personas. El artículo 4 dice: la protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública municipal, es el servicio público que protege a las personas, sus bienes, los animales, el medio ambiente, el patrimonio histórico, artístico y cultural, garantizando una respuesta adecuada del municipio en el ámbito de sus competencias ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada, acaecida dentro del término municipal y de sus competencias. Pero la descripción que viene aquí en ningún momento especifica cómo, o sea, con qué tipo de personal tenemos que prestarla. Punto 1. Si están discúlpeme, y si no, a lo mejor estoy errada. Si ellos están profesionalizados, ellos están ejerciendo unas labores de lo cual esa sentencia ha dicho que los tiene que asumir el ayuntamiento, ellos están ejerciendo esas labores, bien de conserje, bien de custodiando edificios municipales, tanto en cuanto ellos están cobrando una nómina por parte del ayuntamiento, y si están ejerciendo labores de protección civil, entiendo de que tendrán que estar también dados de alta en el registro de protección civil. Ese tema es de mucho detalle. Dice: formas de prestación del servicio, artículo 9. Los municipios andaluces contarán con un servicio local de protección civil en función de lo establecido en la normativa estatal y autonómica sobre régimen local. 2. La estructura local se determinará reglamentariamente por el ayuntamiento. Señora secretaria, ¿se podría interpretar que la relación de puestos de trabajo y el presupuesto, me entiendo que son actos administrativos con efectos plúrimos, pero efectuando una interpretación sistemática de la norma, se podría interpretar como tal? Dicho lo cual, esto es tan fácil como que usted nos proponga un reglamento, se trae este pleno. Por supuesto que no, el reglamento ya está, entiendo que ya está por parte de la Junta de Andalucía o bien del Estado. Yo no voy a proponerle nada, simplemente es preguntarle si esas 9 personas, esas 11 personas, bueno, 9 operarios están cumpliendo, evidentemente, el ayuntamiento, usted está cumpliendo esa sentencia, evidentemente, ellos están cobrando una nómina por parte del ayuntamiento, por lo tanto, ya no es voluntariado, ya está profesionalizado, pero si hacen funciones dentro de su horario de trabajo como voluntariado de protección civil, entiendo que deben de estar dados de alta en el registro de protección civil de las agrupaciones de protección civil, que es lo único que yo le preguntaba al concejal. Creo que si igual no me importa de redactarle por escrito y hacérselo llegar, por escrito, todas las dudas, y si usted quiere desglosamos la respuesta a la pregunta y así podemos aclarar y que el señor Avellán le contestará. Que me pueda aclarar las dudas. Acerca. Será un placer, porque es que no entiendo realmente cuál es la pregunta. O sea, los profesionalizados también prestan servicios de protección civil, porque la ficha que se definió y se aprobó y el contrato que se les hizo contempla esas funciones. Sí, pero se debe, aparte de las funciones de vigilancia de edificios municipales, contempla también la cobertura de protección civil en eventos, en feria, en Navidad, en Semana Santa. Entonces cumplen las dos funciones. Pero sí, según la ley, al profesionalizar un cuerpo de protección civil, se deben de crear unas bases de oposición, se debe posteriormente sacar una convocatoria. Pero eso no tiene en nada. reglas generales.
Bien, y yo quiero que lo único que me aclare es que si esa sentencia le ha obligado realmente al ayuntamiento a tenerlo que reabsorber y profesionalizarlo sin más. ¿Sí? Sí. ¿Sin más? Es que para haber hecho las cosas bien, este ayuntamiento un día, porque fuera se tuvo que levantar y decir, uy, vamos a meter en la oferta de empleo público 9 operarios de protección civil, con su ficha, su cargo, su puesto en la plantilla, con su dotación presupuestaria, etcétera. Pues no se hizo, porque es que pasó que los que estaban altruistamente prestando su servicio, pues un día decidieron dejar de ser altruistas. Fueron al juzgado, ganaron una sentencia, y es que me gustará más o menos, pero es que la sentencia hay que ejecutarla. En este caso, hubo de hacerse lo que he comentado, modificación de RPT y tal, también hubo que pagar estas indemnizaciones, y por último, estas personas están prestando los servicios aquí. Por cierto, si nos leemos el decreto entero, ¿vale?, habla del personal técnico de protección civil municipal, que dice que son las personas empleadas públicas, es decir, con retribución con cargo al presupuesto municipal, que dependiendo orgánica y funcionalmente del ayuntamiento, como es el caso, participan de manera directa en la coordinación, gestión y dirección del sistema local de protección civil, así como las funciones relacionadas con las competencias en materia de protección civil que corresponden al ayuntamiento. ¿Qué significa esto? Significa que si nos vamos al año 2018, cuando se elabora la RPT y el presupuesto del momento, había personal técnico, concreto, técnico no sé si superior o medio, en fin, que es el jefe de servicio y el encargado, que son los dos directores, que tenían a su cargo a esa agrupación de protección civil con X voluntarios. En ese momento no había 2 cuerpos de protección civil, era un cuerpo que coordinaban 2 trabajadores municipales. Llega un punto en el que un grupo de estas personas van al juzgado, ganan la sentencia, se tienen que absorber. Hombre, el concepto técnico pues, se puede interpretar de una forma muy difusa y extenderlo a estas personas, que realmente son operarios, son el escalón básico de esa jerarquía, y aparte hay 2 personas que, por lo menos de momento, están prestando de forma altruista sus funciones. Dicho lo cual, respecto a lo que usted ha comentado, el concejal le va a contestar respecto al número de registros de estas personas dentro del registro de protección civil de la Junta de Andalucía, porque sinceramente lo desconozco. Si usted necesita o lo desea, las sentencias a las que estoy haciendo referencia se le facilitan también. Y es que en este caso concreto, esto no es como, por ejemplo, si usted me preguntara por los últimos, no sé si son 16 efectivos de policía local, que ahí pues una oferta de empleo público, con una publicación, una convocatoria, unas pruebas selectivas y unas personas que han pasado todo el proceso hasta que se han incorporado con una toma de posesión y un nombramiento conforme a ley. En este caso estamos hablando de que es una situación anómala que se ha dado en gran número de ayuntamientos. En el caso concreto nuestro, esto pasó hace un par de años, 3 a lo sumo. Vale, pues sí, vamos, si se nos puede facilitar toda esa información y saber si se está cumpliendo, se está cumpliendo esa sentencia y si se están cumpliendo todas las sentencias, pues nos gustaría y sin problema que ninguno. nos lo hiciera de llegar. Un segundo, que es que el señor Avellán quiere. Señor Avellán. Solo una cosita y para que resulte lo más efectivo posible, si me puedes pasar por escrito, tú tienes mi correo, el concreto de las cosas que quieres que te conteste, porque Sí, después... es que Señor Avellán, un segundo. Pensaba que la primera vez se había equivocado, la segunda ya no. Estamos en un pleno. Señora González y de usted, González, por favor. Si puede usted mandarme por escrito el concreto, la concreción de sus preguntas, Sí, yo por con mucho supuesto. gusto le responderé. Sí, nada más que tenemos que, sí, con la respuesta, no se preocupe, yo se lo mando. Muchísimas gracias. Y bueno, una pregunta de que queríamos saber cuándo está prevista la finalización, si tiene ya fecha puesta la finalización de la obra que afecta al paseo marítimo del Levante. Sabemos que ya mismo tenemos la temporada de playa. Bueno, pues muchísimos linenses sí que se están haciendo esa pregunta y nos la han hecho de llegar, que si sabíamos y se sabía cuándo va a estar previsto y si se tiene planteado el que no esté finalizada. Una vez abierta la obra, si se van a abrir algunos accesos para que los linenses pues, puedan acceder. Entendemos de que no se va a poder, evidentemente, aparcar, pero sí se tiene contemplado poner acceso o zonas de aparcamiento en las zonas que hay aledañas, que hay ahí, si van a tener algún tipo de problema y para cuándo estaba prevista la finalización. Le va a contestar el señor Avellán, pero vamos, hemos estado hablando precisamente esta mañana de ese asunto
y básicamente la obra tiene una extensión de unos 500 metros lineales más o menos. Si no me equivoco, prácticamente la mitad, unos 200, 250 metros, quedarán expeditos. Se va a hacer una obra para permitir que las personas que vayan a la playa puedan entrar, estacionar y a la playa y que tengan un carril de salida, pero manteniendo la circulación como está ahora. Pero, señora Avellán, si lo tiene bien, se lo agradecería. Sí, mañana yo tengo visita a la obra y el miércoles reunión con el director de la empresa que está ejecutando la obra para concretar exactamente los plazos, pero más o menos la idea que tenemos es habilitar de manera provisional la apertura del carril en todo el tramo donde ya se ha instalado el nuevo colector, que viene a ser un poquito más adelante del Chiringuito La Rayuela, aproximadamente algo más de la mitad del trazado. En esa apertura provisional mantendremos la circulación como está ahora mismo, con doble sentido en el vial más interior, y habilitaremos un aparcamiento en batería a pie de playa y un carril para poder entrar y salir por el otro extremo. Hay que decir que sí, que la obra lleva bastante más retraso del que nos gustaría, debido a cuestiones técnicas. Ha aparecido una veta de arcilla que no se detectó en el estudio geotécnico previo a la obra. Es una obra bastante compleja por la profundidad, por el freático, por el tabla estaca, el tabla estacado que se está instalando, y la verdad es que todo lo que ha podido pasar, las propias lluvias han dificultado muchísimo la ejecución y va con retraso. Entonces, creemos que la solución propuesta por Argisa y por la empresa es bastante aceptable, pero sí, nos vamos a ver afectados en la temporada de playa. Vamos a intentar minimizar esa afección lo más posible. Pues muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias por la aclaración. Y ya por último, un ruego. Trajimos también aquí al Pleno, creo que fue, si no recuerdo mal, también en enero, donde comentábamos la insalubridad que tenía los aledaños de donde está ubicada la antigua cátedra, donde está también un supermercado que hay allí. Pues aquello está, la verdad, que en unas condiciones. Hay supermercados, donde hay farmacias, donde también se vende muchísimos alimentos, y acabo yo de pasar esta tarde para ver si había habido algún cambio, y rogaría de que se pasasen por allí, tanto jardines como limpieza, incluso mantenimiento, y viesen cómo está la zona, y advertir también de que no estaría mal un poco de vigilancia, dado que ya han desaparecido partes de las rejas que estaban en el polideportivo, en el pequeño polideportivo que se hizo, polideportivo, en aquello que se arregló. Es una pena que hace poco que se arregló toda aquella zona y ya pues están desapareciendo partes de las rejas donde ya se las están llevando. Que se pasasen por allí, que por lo menos se pusiese un poco más adecentada aquella zona. Pues tomamos nota del ruego. Señor León, encárguese usted de coordinar la actuación. Muchas gracias. Señor Araujo. Señor Carrión. Sí, gracias, señor alcalde. Tengo unas cuantas porque, como en los dos últimos plenos no se ha hecho ninguna, hay algunas cosas que han quedado pendientes. Bueno, la primera, no sé si me remitió el expediente el señor Hidalgo o fue la técnico, o fue algún técnico. Me remitieron el expediente del contrato del evento de Food Truck del verano pasado. Y las primeras 5 hojas, que es el convenio, que es lo que había pedido, no todo lo demás que venía, que era la póliza y demás, viene sin firmar, sin sello de tiempo, sin registro en el libro de convenios, que entiendo que tiene que haber su correspondiente registro en el libro de convenios, que entiendo que en el ayuntamiento hay un registro donde se enumeran los convenios y demás, y me gustaría que me lo remitieran, solo esos 5 folios, no hace falta que me remitan el resto del expediente, solo el convenio correctamente firmado, y entiendo que con el sello de tiempo. El convenio no está firmado. Entonces, un convenio no firmado, un convenio que no existe, entiendo. Entre otros motivos, usted recordará que aquello se desmontó. Se desmontó cuando ya estaba empezando, o sea que se instaló sin convenio. Se instaló sin convenio. Muy bien. Bueno, la siguiente,
me he quedado... tenía pensado otra cosa, pero no se lo voy a decir. Bueno, lo siguiente, a final de marzo, en uno de los últimos fines de semana de marzo, no recuerdo cuál de los dos, se difundió a través de los perfiles sociales del señor alcalde un cuestionario que sigue hoy abierto, que aunque dice ser un cuestionario anónimo, recoge algunas cuentas email. Sin embargo, en el cuerpo del cuestionario ni se especifica quién es el responsable de los datos, ni se especifica cómo ejercer los derechos ARCO, los derechos relacionados con la Ley de Protección de Datos. Nos gustaría saber primero si el cuestionario es una iniciativa personal del señor alcalde, que entiendo que está haciendo alguna formación académica y necesitaba el cuestionario, o es una iniciativa municipal, y si es una iniciativa municipal nos gustaría tener una copia de la base de datos. El cuestionario está colgado en mis perfiles privados, porque es para un trabajo privado de un máster que estoy realizando. No tiene por qué tener lo que usted ha comentado, por la sencilla razón de que los datos no son identificables. Los correos de Google, no. En los cuestionarios de Google se recogen, señor alcalde. Yo le puedo asegurar a usted, no se lo voy a enseñar, que el cuestionario está diseñado de forma que es completamente inidentificable. O sea, yo puedo, por ejemplo, localizar que una señora de entre 45 y 60 años que gane menos de 1.500 euros al mes y que esté trabajando por cuenta ajena, nos haya votado a nosotros y no piense por votarnos, que estamos contentas con la gestión económica y muy descontentas con parques y jardines. Y no tengo manera de saber qué persona es la que me la ha contestado, porque no hay asociado ningún correo electrónico ni ningún teléfono. Está efectuado con la aplicación Google Forms. De forma que... Se recogen los correos electrónicos de Google, pero no le importa. Yo no voy a entrar con usted en un diálogo de besugo. No, yo tengo el fichero y el fichero no tengo forma de poder identificar a esas personas. Da igual, señor alcalde, si es una cuestión personal, no hay conversación. La siguiente, en otoño de 2023 se anunció una subvención de la Diputación, una subvención específica que se licitó en diciembre del 23 para la adquisición de 156 farolas fotovoltaicas, una subvención de unos 300.000 euros. Finalmente la licitación se quedó en 270.000 euros. El licitador ofreció además 128 farolas extras, en total 284 farolas. Y según nos informan, apenas se han puesto 4 farolas y las 270 y pico, 280 restantes están en un llano de titularidad municipal, y las baterías, un año y algo después, están en un almacén de unas empresas concesionarias del municipio. Me gustaría saber si eso es cierto y qué es lo que se va a hacer con esas farolas. Pues se va a presentar en breve un plan de barriadas y se van a utilizar para instalarlas en distintas barriadas de la ciudad. ¿Y el estado de las baterías después de un año sin...? Pues no voy a ver cómo están. Iremos ya a mirar una por una a ver si funcionan. Espero que sí. No sea sarcástico, señor alcalde. No, 300.000 euros de dinero público en baterías que no se han utilizado. Sí, sí. Y se van a utilizar ahora. Vale. En relación también con la farola, preguntamos por escrito, en esta vez, solicitamos por escrito que nos remitieran un informe técnico sobre el estado del parque de farolas de la ciudad. Se habían cambiado las luminarias, pero no se habían cambiado los báculos. Y el estado de regularización e industria de esas farolas después del cambio de las luminarias. Nos han contestado con 3 informes, que son los informes que se han utilizado para justificar la subvención de fondos FEDER precisamente para el cambio de las luminarias, pero no nos han mandado el informe técnico sobre el estado de las farolas, ni si se han legalizado después del cambio de luminaria, que es un proceso preceptivo, las farolas de la ciudad. Buenas tardes, con permiso. Ese informe, no existe ningún informe en
en ningún departamento del ayuntamiento que hable del estado actual de la luminaria, no hay ningún informe. A lo mejor tienen que informar mejor de lo que existe. Sí, sabemos que hay un estado, pero todos sabemos desde que se tramitó el expediente de eficiencia energética de alumbrado público y, de hecho, llevamos años trabajando y la idea es para este periodo financiero de subvenciones normativas de tributación destinar 1,5 millones a la rehabilitación del estado del alumbrado público, entre ellos la sustitución de muchas de las farolas que están en peor estado. Y perdón, no es necesario, lo que se le envió de los 3 informes es que no es necesario en una instalación que está funcionando y nunca ha parado de funcionar, legalizarlo conforme a la normativa actual. Como cualquier edificio, cuando se calcula o se hace el diseño de la instalación, el informe o el proyecto tiene que estar conforme a la normativa cuando se aprobó. A ningún edificio, ninguna instalación, usted le puede aplicar la normativa que se aprueba posteriormente. Es decir, si usted tiene un edificio de 1990, no le tiene que aplicar la normativa del Código Técnico actual. Por eso no hay ningún informe ahora mismo del estado de la instalación, porque no es necesario. Bueno, que no es necesario, no sé, yo creo que es una interpretación. Entiendo que, bueno, el señor Martín y yo vivimos en la misma calle, hay 5 farolas y 2 tienen las bases prácticamente corrompidas, ¿no? Entiendo que en algún sitio del ayuntamiento hay un registro, porque si van a hacer un proyecto de 1,5 millones de euros para cambiar los báculos, entiendo que tendrán identificado cuáles son los báculos que necesitan reparación. Y con respecto a la legalización en industria, creo que el documento que nos han remitido de la propia consejería lo que viene a decir es que no hay ningún documento y entienden que la farola está legalizada, pero que no existe ningún documento y que en las sucesivas modificaciones habrá que legalizarlo. Dice eso el documento, lo he leído 2 veces. No tengo ni idea de ingeniería y eso es lo que yo interpreto. Por eso pregunto por si está legalizada o hay proyectos de legalizarla. Fundamentalmente porque puede que haya un problema con una farola, puede que haya algún cable de alguna farola que no se han revisado, pues se han cambiado las luminarias, algún problema en algún vecino y resulte que después el seguro municipal diga que sin revisión o legalización de la farola pues no cubre el incidente o el problema. Lo siguiente es con respecto a 2 preguntas que hice también en febrero, que me ha contestado, bueno, la firma de la señora Fernández Borastero, aunque no sé si la ha escrito la señora Fernández Borastero, pero la firma de la señora Fernández Borastero y por tanto voy a dirigirme a ella. Una sobre el mercado, y voy a empezar por el final, por las conclusiones, señora Fernández Borastero, porque fundamentalmente me han llamado la atención. Más que nada porque de un tiempo a esta parte concluye usted los informes igual y me llama un poco la atención. Nos dice, el expediente relativo al mercado se ha convertido en un tema recurrente, utilizado sistemáticamente para sembrar dudas sobre todo lo relacionado con su gestión. Evidencia una estrategia política dirigida a sembrar dudas sobre la gestión del equipo de gobierno, más que un verdadero interés en esclarecer la ejecución del proyecto. Y le digo que me llama la atención porque este informe va dirigido a mí, no va dirigido a terceros y, bueno, creo que esto me lo puede decir sin necesidad de poner un informe, que lo puede poner, ¿eh? Pero al final lo que está haciendo es acabando el informe con un juicio de valor cuando en el juego de político que nos han establecido las elecciones el rol de hacer los juicios de valor nos corresponde a nosotros, que somos los que evaluamos la actividad municipal, y a ustedes les corresponden contestarnos con claridad las preguntas que hacemos, que la mayoría de las veces son nítidas y concretas. El problema es que, tristemente, sus contestaciones a veces no son nítidas y concretas. Ya, por ejemplo, la intervención de la señora González, hemos estado aquí 10 minutos porque no le quedaba claro qué es lo que habían contestado, y a veces las contestaciones son vagas, incompletas, otras veces las consideramos incongruentes, incluso puede ser que contradictorias, ¿no? Le garantizo que los 2 años que quedan vamos a seguir haciendo preguntas, vamos a seguir haciendo preguntas que, bueno, entiendo que pueden ser más o menos incómodas, pero la legitimidad para hacerlas las tenemos. Y con respecto
a este informe concretamente, y para muestra un botón, el informe del mercado, yo no siembro dudas, señora Fernández Borastero, ya lo he dicho más veces, creo que la ejecución de todo lo relacionado con el mercado, a nuestra opinión, es un desastre. Y no solo a nuestra opinión, en el último pleno... Pero, perdone, ¿qué pregunta va a hacer usted? Voy a hacerla ahora. Bien, la estoy contextualizando, señor alcalde. Sí, pero es que no se puede usted pegar un cuarto de hora para contextualizar una pregunta. La estoy contextualizando. Sí, sí, pero es que ese derecho que tiene usted no es ilimitado. Así que, por favor, el único que tiene la derecho a intervenir aquí ilimitadamente es usted, pero no, en el orden de preguntas... Hay unos tiempos determinados en el reglamento que se respetan escrupulosamente, salvo en plenos concretos, donde, por ejemplo, cuando traigamos temas de plan de ordenación urbana o los presupuestos, previamente advierto que cada grupo tendrá más tiempo. E incluso ha habido plenos donde hemos dado hasta 3 turnos de palabra. Para todo el mundo la misma regla. Y lo que no podemos utilizar ahora es el turno de ruegos y preguntas. Usted ya es una exposición. ¿La pregunta cuál es, por favor? La pregunta es, sí. con el informe concreto en el que me dicen que hago interpretaciones. Dice, en la primera parte, instalación del mercado provisional, necesidad de modificar la instalación eléctrica debido a la mayor demanda energética. En el siguiente punto, fase 4, mejora de eficiencia energética. Y en la última parte, que es el siguiente expediente del mismo proyecto del mercado, porque el proyecto del mercado ha tenido dos expedientes solapados, pero que eso ya lo hemos dicho más veces aquí, modernización de los sistemas eléctricos. La pregunta concreta es, ¿cuántos proyectos eléctricos se han hecho en el mercado? La primera. Y la segunda, voy a hacer 3, señor alcalde. Sí, segundo, la primera es, nota. ¿cuántos proyectos eléctricos se han hecho en el mercado? Un segundo. A fecha de hoy... Segundo, que estoy apuntando. A fecha de hoy, ¿cuál es el estado de la instalación eléctrica y el estado de los supuestos contadores de los que deberían tomar la energía eléctrica los comerciantes cuando se abra el mercado? Y la tercera pregunta es, con la instalación actual, ¿quién va a darle la energía eléctrica a los comerciantes del mercado? Se le contesta en el próximo pleno. Bien, continuamos. Bien, sí. El otro informe, que también está firmado por la señora Fernández Borastero, es con respecto al dormitorio de feriantes del año pasado. Pero, perdón un segundo, ¿cómo aparece el documento catalogado? ¿Como informe? No, es una respuesta. Por eso, bueno, es que por no es eso un he dicho, informe. Es no que es un informe. en una respuesta, evidentemente, entran pues consideraciones políticas. En Por un supuesto. informe entraremos solo en consideraciones técnicas. Entonces, la señora Fernández Borastero le está dando una respuesta política, que le podrá gustar más o menos. Pasamos a la siguiente pregunta. Con respecto al dormitorio de feriantes, también en el mes de febrero hice 2 preguntas, una con respecto a la... Bueno, hice 3, perdón. Una con respecto a la modificación del proyecto, que he visto en el paquete de decretos de este mes, que va a la certificación 7ª, con reparo de la señora interventora, con lo que la obra entiendo que sigue en activo porque no está la certificación final aún. Pregunté por la modificación del proyecto, que me contestan sobre el modificado, prácticamente me contestan lo mismo que venía en el propio informe de justificación del modificado. Pregunté sobre la viabilidad urbanística del dormitorio de feriantes y en vez de contestarme con respecto a la viabilidad urbanística, me ponen ejemplos de otros momentos, de otras ferias, de otros años y que siempre se ha podido utilizar otro espacio. Y me hablan de la temporalidad, reversibilidad y el interés general justifican la habilitación puntual de esta finalidad sin que ello suponga una transformación urbanística permanente. Pero lo que saco en consecuencia es que el dormitorio de feriantes se puso en una obra. ¿Pero puede usted concretar la pregunta? Sí, sí, voy a llegar, señor alcalde. No, pero es que la pregunta es, ¿el dormitorio de feriantes se puso encima de una obra en activo? Primera pregunta. Y la tercera pregunta que hice en aquel momento que me contestan es sobre el suministro eléctrico de los feriantes. Y contestan diciendo que la necesidad de incluir un centro de transformación en el modificado del proyecto se debe a una cosa sobrevenida generada por la empresa suministradora de energía. Entiendo que la causa generada por la empresa suministradora de energía es que no había energía suficiente o potencia suficiente para poner un dormitorio de feriantes en un sitio que tenía energía para hacer una obra.
Como consecuencia de ello, y como no se pudo completar a tiempo para la feria, como me dicen en la propia contestación, no lo había en mi informe, una solución transitoria fue mediante el uso de un generador eléctrico, que pregunté que quién había puesto el generador eléctrico y me contestan por escrito que lo pone la empresa contratista que asume el alquiler del generador sin repercutir el coste. Y discúlpenme, yo no conozco ninguna empresa que haga cosas sin repercutir el coste, pero no lo voy a dudar. De entrada ya le digo que no conozco ninguna empresa contratista que trabaje con la administración pública que regale nada, ninguna. Pero bueno, lo importante es que me dicen que perdone, el coste... esta dinámica, lo siento, pero yo no voy a seguir así. Voy a hacer la pregunta, pido, por señor favor, alcalde. que efectúe las preguntas. Voy Usted a no llegar- puede estar voy cada a vez llegar- que va a hacer una pregunta con una perorata para llegar a una pregunta concreta. Usted ha preguntado. Voy a llegar el a la dormitorio pregunta se puso en una obra. Se le va a contestar en el próximo pleno. Vale, voy a llegar... Que se me va a contestar antes de hacer la pregunta. Ya me dice que me va a contestar. El dormitorio se puso en una obra. Eso es. Y le digo, se le va a contestar en el próximo pleno. Vale. Según la contestación, el coste estimado del alquiler del generador que pagó la empresa contratista en aquel momento fue de 9.000 euros. Sin embargo, en el mes de, creo recordar, mayo o abril del año pasado, hubo un contrato menor colgado en el portal del contratante, que después desapareció porque se quitó, en el que se contrataba un generador por 45.000 euros. Me gustaría saber si ha existido ese contrato menor o es un error mío. Yo, de verdad, a mí me extraña que usted sea hasta aconsejado. ¿Un contrato menor de 45.000 euros? Sí. Vamos, yo no sé, si es así, vamos, esto es como si pasara el cometa Halley 2 veces en el mismo año. Señor secretario, un contrato de servicio o suministro, 15.000 más IVA, correcto. Y de obra, 40.000 más IVA, correcto. Lo dice la ley de contrato. ¿Tiene usted conocimiento en 5 años que lleva usted aquí que en alguna ocasión hayamos colgado en el perfil del contratante un menor por importe de 45.000 euros sin IVA? Yo tengo ¿No tiene usted de la conocimiento? tramitación de ningún expediente. Bien. Vale. Dicho lo cual, Voy a hacer revisaremos documentación. la pregunta concreta, dado que no sabemos si existió el menor y según la información que me transmiten no fueron 9.000 euros los costes del generador. La pregunta concreta es, ¿qué relación tiene el consumo eléctrico del dormitorio de feriantes con el incendio que se produjo en la calle Traíña, creo que es la calle Traíña, en las inmediaciones del dormitorio de feriantes el día 12 de julio? Se le contestará por escrito. No sabe usted qué relación tiene. Mire usted, si yo supiera todo lo que pasa en esta ciudad todos los días, la verdad que tendría más memoria de la que ya tengo. Evidentemente, sé que hubo un incendio allí, que salió una caravana de un feriante dañada y un coche que es la hermana de un trabajador municipal dañado, sí que lo sé. ¿Y conoce usted el origen del incendio? No, hombre, vamos a ver, pueden pasar varias cosas. Que hubiera habido un acto de vandalismo, que hubiera caído un rayo, que a lo mejor estuvieran haciendo de comer en todas las furgonetas y hubiera salido ardiendo. Hombre, entiendo que alguna causa exógena y accidental probablemente. Sinceramente, de memoria, ahora mismo recuerdo, pero vamos, si a usted le vale, no tengo... Usted dijo en el pleno anterior que recordaba que había un cable y que desbrozando una parcela lateral, una máquina no lo vio y lo arrancó. Pues creo que pasó algo así. Ahora, de memoria exactamente, pues no me acuerdo. Dicho lo cual, se le va a contestar por escrito. No hace falta, señor alcalde. Sí, entonces... No, perdone. Usted solo pregunta, pase a otra. Yo no me entro en un debate aquí ahora de que usted vaya llevando esto por los cauces que a usted le dé la gana. Es que me parece ridículo. Vale, si vale. usted sabe lo Entonces que ha pasado... voy a hacer la pregunta concreta. Si usted sabe lo que ha pasado, Vale. ¿por qué me dice, mire usted, el día tal pasó esto? Y a partir de ahí, Vale, usted pregunta. el día 12, una Sí. máquina de una contratista municipal, de un contratista habitual municipal, Sí, una retroexcavadora, sí. que en la relación de contratos menores del año 2024, en esa fecha, por lo que yo he encontrado, no tenía contrato municipal, cortó un cable de media tensión
porque los operarios municipales el día antes habían pinchado una arqueta de Endesa para darle luz al dormitorio de feriantes. Y lo pone el informe del técnico municipal que levantó acta ese día y el informe de la policía local. Según este informe, alguien del equipo de gobierno dio la orden de pinchar la arqueta de Endesa para darle luz al dormitorio de feriantes. Y la pregunta Me gustaría saber quién dio la orden. El alcalde presidente. O sea, no lo sé. Se lo digo porque usted va abocando aquí. Si aterrizan mañana los marcianos en la Plaza de la Constitución, señor el responsable alcalde, soy yo. Esto ni es agradable ni es una broma. Es una negligencia enorme. Se quemaron 4 coches. Uno de ellos, una caravana de Ya feriantes. es usted la pregunta. Pase a la siguiente. No tengo más preguntas. Pues lo que levanta quiero la es una sesión. valoración. No va a tomar ninguna decisión sobre esta negligencia. Vamos a ver, usted, le repito, está intentando... Yo le escucho a usted. Y esto no es un debate. Usted es una pregunta que estoy respondiendo. Usted ha planteado un escenario donde parece ser que hubo un incendio provocado por un corte de una máquina que estaba trabajando allí de un cable de media tensión. Y dice usted que la tarjeta estaba pinchada. ¿Usted piensa que es que yo me conozco de memoria todos los informes que se emiten diariamente en este ayuntamiento? No, estoy convencido de que no tenemos que debatir. Esto se le contestará por escrito. Y le adelanto que el último responsable es el alcalde presidente. Eso ya se lo contesto. Eso ya me lo he dicho antes, señor Sí, alcalde. se lo vuelvo a reiterar. Y después pero que no estamos debatiendo. ¿Tiene usted más preguntas? No. Pues entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y los concejales del Grupo 100% se quedan. Gracias.